Salmos 20, versículos 7 al 9. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Salmos 20, 7 al 9. Gloria a Cristo Jesús. Culminamos en este día con esta segunda parte sobre este mensaje: confianza plena en Dios. El domingo pasado estuvimos trayendo la primera parte. Hoy culminamos con esta parte: confianza plena en Dios. Dice la palabra del Señor: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Que el Rey nos oiga. ¿En cuál día? En el día que lo invoquemos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra son fieles y son verdaderas. Y tu palabra, Señor, se cumplen en nuestras vidas día tras día. Y te damos gracias por estas palabras que nos animan, nos consuelan, nos sanan, nos dan luz y nos dan fortaleza para nosotros continuar hacia adelante, adorando y glorificando tu eterno y bendito nombre. Tome asiento. Gloria sea dada al Señor. En esta mañana nos gozamos de verle a cada uno de ustedes. Yo sé que tenían hambre y sed de verse. Amén. Porque así son los hermanos cuando están lejos y no se pueden ver. Cuando se ven, entonces hay alegría, hay gozo. Y la Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Así que en esta mañana el Señor ha enviado su bendición y también su vida eterna sobre cada uno de nosotros. Entonces continuamos con esta palabra: confianza plena en Dios. Confianza plena en Dios. Cuando nosotros hablamos de confianza, estamos hablando de firmeza. Estamos hablando de poner toda nuestra esperanza en alguien. Y ese alguien tiene que ser el Señor, porque es el único que no falla. Dios es el único que siempre permanece fiel a cada uno de nosotros. Israel, a través de su trayectoria, enfrentó grandes crisis. Israel enfrentó grandes problemas. Israel enfrentó grandes persecuciones. Israel enfrentó todo tipo de asuntos que usted no pueda imaginarse. Enfrentaron guerras, atravesaron hambre, tuvieron sed, fueron errantes por el desierto, no tuvieron casa por mucho tiempo, mas sin embargo nunca experimentaron el abandono. Siempre ellos confiaban en el Señor, aunque por momento flaqueaban, aunque por momento se debilitaban, aunque un día adoraban a Dios y otro día no tenían esa adoración, pero siempre Dios hizo acto de presencia en la vida del pueblo de Israel. Dios los acompañaba
siempre. El cuidado de Dios era excelente para el pueblo de Israel. Pero en momentos de debilidades, como todos los seres humanos atravesamos momentos de debilidades, Israel se debilitaba y dejaba de confiar en Dios. Y cuando Israel dejaba de confiar en Dios, enfrentaba consecuencias terribles, enfrentaba derrota, tenía que atravesar por tiempos de enfermedades. Pero cuando ellos se daban cuenta que se alejaban de Dios y nuevamente se acercaban al trono del Señor, observamos en la palabra que entonces venía la victoria del Señor. Porque es así: cuando usted se aleja de Dios, experimenta las consecuencias, pero cuando usted se acerca a Dios, usted va a comenzar a experimentar victoria en todas las áreas de su vida. Nosotros como iglesia estamos atravesando un tiempo difícil, como nación, como familia, como individuo. Todos estamos en la misma barca. Pero ¿sabes qué? Aunque todos estemos en la misma barca, no todos tienen el mismo capitán. El capitán del mundo no es el capitán de la iglesia. El capitán del mundo no es el capitán de la iglesia. La confianza del mundo no es la confianza de la iglesia. Ellos confían en lo que tienen. Nosotros confiamos en el brazo fuerte de Jehová, el Dios poderoso que hace milagros y señales. Así que nosotros no podemos depositar nuestra confianza ni en lo que dice el mundo, ni en lo que dicen los médicos, ni en lo que dicen los sabios. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. El salmista dice: estos confían en carros y aquellos confían en caballos. Cuando hablamos de carros, cuando hablamos de caballos, estamos hablando de fuerza. Estamos hablando de ejércitos. Estamos hablando de gente armada, gente preparada, adiestrada para pelear en una batalla. En los tiempos de Israel se libraban grandes batallas físicas, y muchos en medio de la batalla morían. Muchos en medio de la batalla quedaban heridos. Muchos en medio de la batalla quedaban débiles. Muchos en medio de la batalla perdían aún sus posesiones materiales, perdían sus casas, perdían su familia, perdían su ciudad, porque los enemigos invadían y arrasaban con todo. Se llevaban el botín, se llevaban las mujeres, se llevaban a todo el mundo, y a los que podían matar, ellos mataban. Y esto era lo que estaba enfrentando el salmista David en este momento. Una terrible batalla donde el enemigo se había levantado para destruir. Y en el pueblo había pánico. En el pueblo había miedo. El pueblo estaba atemorizado por las fuerzas de los caballos y de los carros de los enemigos. Mas sin embargo, allí había un hombre conforme al corazón de Dios, como lo dice la escritura, que aunque escuchaba el ruido de los caballos, de los carros, aunque escuchaba las voces negativas, nada de eso lo hizo flaquear. Mas sin embargo, su fe se aumentó y él animaba al pueblo a continuar confiando y creyendo en Jehová. Y él dice: estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros, del nombre
de nuestro Dios haremos memoria. Cuando nosotros estamos enfrentando batallas, nuestra mente es lo primero que el enemigo bombardea. Tu mente es atacada, y si el enemigo logra tocar tu mente y sembrar algún pensamiento de duda, si el enemigo logra sembrar en tu mente algún pensamiento negativo, entonces él va a debilitar tu fe y tu confianza en el Señor. Y por eso escuchamos mucha gente que en los tiempos difíciles su mente no le permite avanzar y ver más allá de lo que pueden ver. ¿Por qué? Porque creen todo lo que el enemigo le ministra a su mente. Se escuchan algunas de esas palabras: soy un pobre, nací para perder, no voy a salir de esta. Estoy ahí entre Lucas y Juan Mejía. No tengo fuerza, estoy debilitado. Y todo lo que su boca habla es problemas, conflictos, dificultades. Nunca sale de su boca una palabra de poder dada por Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ha inundado sus mentes. Y cuando el enemigo inunda tu mente, de tu boca no va a salir una palabra del cielo, van a salir palabras negativas. Pero en este día te animo para que renueve tu mente y no le permita al enemigo que traiga pensamiento de derrota a tu vida. Aleluya. Sino que nos levantaremos, estaremos en pie, porque el Señor está con nosotros. ¿Cuánto puede levantar su mano y decir: Dios está conmigo? Dios está con mi familia. Dios está en mi casa. Y si Dios está en mi casa, aunque se levanten los carros, los caballos, aunque el enemigo haga ruido, no podrá tocarme, porque estoy guardado por la presencia del Dios Todopoderoso. Y David dijo: confían en carros ellos, confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, ¿qué tendremos? Memoria. Diga conmigo: memoria. Memoria. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado atravesando conflictos difíciles y el Señor con una sola palabra lo ha sacado hacia adelante? ¿Cuánto aquí han atravesado ese momento? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que usted se ha visto en momentos en los cuales usted piensa que no va a salir adelante, pero el Señor, su Dios, envía su fuerza y su poder y lo levanta? Y usted dice: tuve la ayuda de Dios y por eso estoy aquí de pies, para decirle al mundo que el Dios que yo le sirvo es más grande que los caballos y que los ruidos de los carros. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? El salmista está diciendo: en vez de tú hacer memoria de las derrotas, en vez de tú hacer memoria de las cosas malas que hace el enemigo, comienza a hacer memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Comienza a decir estas palabras: si Dios lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Si Dios lo hizo hoy, lo va a hacer mañana. Si Dios lo hace mañana, lo va a hacer siempre. Por lo tanto, continuaré haciendo memoria de lo que Dios ha hecho por mí, ha hecho por mi familia, ha hecho por mi iglesia. Continuaré, aleluya, haciendo memoria de lo que Dios ha hecho. Continuaré contando la grandeza del Señor. Y dice el salmista: ellos flaquean y caen,
ellos flaquean y caen. Cuando alguien que no tiene a Dios se cae, es difícil que se vuelva a levantar, a menos que no vuelva y deposite su confianza en el Señor. Pero aquel que tiene a Dios, aunque flaquee y caiga, se vuelve a levantar, pero no en su fuerza ni en su sabiduría. Se vuelve a levantar en la fuerza del Dios Todopoderoso. Y dice el salmista: mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Así que no importa lo que el enemigo haya tramado contra nosotros, es obligación de cada uno de nosotros levantarnos y estar en pie. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos levanta. Es Dios quien nos da la fuerza. Por tanto, en este día debemos levantarnos y seguir adorando al Señor. Como decía el salmista Christopher, que nada impide que tú adores al Señor, que nada impide que tú glorifiques al Señor. Aleluya. Te podrán hacer lo que te hagan, pero eso no es motivo para tú dejar de glorificar, de servirle a Dios con gratitud y alabanza. Y aunque usted tenga su boca cerrada con una mascarilla, pero usted puede adorar al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque su boca no está cosida. Usted puede adorar libremente a ese Dios que lo hizo. Y el salmista dice: que el Rey te oiga, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. La línea del Señor nunca está ocupada. Dios no tiene two way. Dios no tiene one way. La línea del Señor es la línea telefónica más grande y más amplia de los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios no puede atender a cada uno de nosotros al mismo tiempo. Todos podemos clamar a Él y Él nos escucha. Si usted llama a un amigo, solo le permiten en su teléfono 2 líneas. Y usted cuelga una para recibir la otra, o deja la otra en hold para recibir la otra, o une las 2 llamadas para poder hablar. Pero tiene que hablar con uno en un tiempo y con el otro en otro tiempo. Más sin embargo, con Dios no hay que colgar llamadas. Podemos todos al mismo tiempo invocar su nombre, y le aseguro que Él no tardará en responder nuestras peticiones. Por tal razón, levántese en el nombre del Señor, confiando que Dios escucha nuestro clamor. Estoy haciendo una programación de oración a las 6 de la mañana a través de Facebook Live. El domingo pasado se comunicó una joven conmigo y me escribió desde Argentina y me dijo: ore por mi madre, que está en cuidados intensivos y el médico no le asegura vida. Y comencé a orar por aquella mujer. El martes me llama la joven a través de Messenger y sabe que me dijo: mi mamá está en mi casa. Los médicos se preguntan ¿qué sucedió? Y yo le dije: lo que sucedió fue que Dios escuchó no mi clamor, sino el clamor de todo aquel que estaba clamando por esta mujer. Así que no importa el tiempo que usted tenga orando, no deje de orar, porque Dios siempre responde nuestras peticiones. Hoy más que nunca
necesitamos orar. ¿Qué es lo que necesitamos? Orar. Dígalo con fuerza. Necesitamos orar. Hay momentos en los que enfrentamos muchas batallas y estas pueden ser físicas. ¿Sabía usted que hay batallas físicas? Pero nosotros como siervos de Dios no podemos responder a las batallas físicas. Tenemos que dejar que Dios responda y pelee por nosotros. Las batallas físicas son aquellas cuando se levantan personas en tu contra. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Qué le hice? Pero no podemos mirar a esa persona que se levantó contra nosotros. Tenemos que mirar la fuerza del enemigo que está impulsando a esa persona a hacernos la guerra. Y eso tenemos que dejarlo en manos del Señor, Dios soberano. Y a su tiempo Él hará su obra en esa persona que te ataca. ¿Cuánto ha sido atacado acá físicamente? Ninguno de ustedes. Oh, gloria a Dios. Verbalmente. Ninguno de ustedes. Oh, gloria a Dios que ustedes no están bien, que no han sido atacados. Tenemos batallas mentales. La mente es el campo de batalla más grande que hay. Y si tu mente está vacía, cuando lleguen los ataques del enemigo, el enemigo fácilmente mina todo tu ser y te destruye. Por eso dice el apóstol Pablo, tenemos que renovar día tras día nuestra mente. Amén. Renovar nuestra mente. Y el apóstol dice, en esto pensad. Piensa en lo bueno, piensa en lo amable, piensa en lo justo, piensa en lo de buen nombre. En todas estas cosas comienza a pensar cuando el enemigo quiere atacar e inundar tu mente. En estos días la mente de mucha gente está siendo atacada con pensamientos negativos. Usted sabe la gente que me escribe diciéndome, tengo pensamiento de quitarme la vida, tengo pensamiento de matar mi familia, tengo pensamiento de salir corriendo, de huir y abandonarlo todo porque no resisto. Pero ¿sabes qué? Cuando confiamos en el Señor, nosotros resistiremos al diablo y él tendrá que huir de nosotros. Así que no deje que el enemigo ataque su mente. Llene su mente con la palabra de Dios. Llene su mente con la palabra de Dios. Lamentablemente, la mente de mucha gente está llena de Telemundo, de Univisión, de los videos que ven por Facebook. Mucha gente tienen la mente llena de eso. Y por eso están cansados, por eso están turbados, por eso no encuentran qué hacer. Pero cuando nosotros llenamos nuestra mente de la palabra del Señor, comienza Dios a funcionar, a trabajar, y no hay nada ni nadie que pueda resistir la presencia de un Dios vivo. Tenemos batallas espirituales. Aquellas batallas espirituales son aquellas cuando perdemos las fuerzas, cuando no podemos orar, cuando no podemos leer la Biblia, cuando no podemos adorar a Dios libremente, cuando se me hace pesado hacer algo, algún ejercicio espiritual. Usted tiene que darse cuenta que usted está peleando una batalla espiritual. Y la Biblia dice en Efesios que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes
espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Y esas fuerzas vienen para debilitar las vidas de los cristianos. Pero ¿sabes qué? Cuando hay alguien que está de pies, cuando hay alguien que sabe en el Dios que ha creído y ha confiado, aunque te ataquen por donde te ataquen, no podrán debilitarte, porque tu fuerza no es humana, tu fuerza proviene del Señor. Aleluya. El enemigo se ha levantado con toda su furia, se ha levantado con toda su fuerza, pero él obtendrá la victoria. ¿Sabes cómo él puede obtener la victoria? Si nosotros se lo permitimos. Aleluya. Por eso yo le invito a que levante su mano ahora y usted diga estas palabras: no permitiré que el enemigo me destruya. No permitiré que el enemigo haga lo que quiere hacer. Soy un hijo de Dios, soy lavado con la sangre de Cristo, tengo al Espíritu Santo, y si eso está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque se levanten 1000 o 10,000, van a caer delante de mí, porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. No podemos permitir que el enemigo haga con nosotros lo que él quiere. Tenemos que dejar que Dios se levante y active sus caballos de fuerzas para que nosotros podamos obtener la victoria. El enemigo simplemente es un imitador de Dios. Él quiere tener todo lo que Dios tiene. Escuche lo que dice Isaías 40, 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Cuáles se fatigan y se cansan? Los muchachos. Los jóvenes flaquean y caen. Pero el salmista ahora hace una separación y él dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, dije correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Isaías el profeta dice: los muchachos. También habla de los jóvenes. ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Qué pasa con los jóvenes? Es posible que un muchacho no tenga experiencia. Es posible que un joven sea inmaduro. Pero ahora el profeta habla con gente que son maduros, habla con gente que son gente de oración, gente de Dios, y dicen: aunque los muchachos se cansen, aunque los jóvenes flaqueen, pero ustedes no son así. Ustedes, el pueblo de Dios, los que han creído en el Señor, no son como los muchachos, no son como los jóvenes. Ya ustedes pasaron esa etapa. Aleluya. Pero hay muchos cristianos que todavía son muchachos. Hay muchos cristianos que todavía son jóvenes. No han pasado la etapa. No han madurado. Y por eso se debilitan. Y el profeta dice: mas nosotros nos levantaremos. Tendremos alas como las águilas. Salomón enfatiza lo siguiente y dice en Proverbios 21:31:
El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. Lo que quiere decir el proverbista es lo siguiente: no importa lo que tú tengas, no importa con las cosas materiales que tú cuentes, no importa nada de eso, el único que da la victoria se llama el Señor. Por eso no hay fuerza humana que pueda compararse con la fuerza de Dios. Cuando tú quieras hacer las cosas con tu propia fuerza, simplemente va a terminar cansado, va a terminar agotado. Pero cuando tú dejas que Jehová trabaje, Él te dará la victoria. Miren lo que sucedió en Éxodo capítulo 15 versículo 1. Faraón y todo su ejército persiguió a Moisés y al pueblo de Israel. Fueron perseguidos y había un problema. Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo para que me rinda culto, me celebre fiesta en el desierto. Y llegaron a un cierto lugar donde no había escapatoria, no había salida. Estaban acorralados, estaban presos. Y Faraón dice entonces que Faraón salió detrás de Moisés con sus carros de guerras, con sus caballos de guerra. Y el pueblo de Israel solamente contaba con un palo, que era lo que Moisés tenía. Imagínese usted un palo frente a un ejército con caballos y con carros, armado con lanza, con saeta y con todo lo que pudieran tener para tratar de detener el avance del pueblo del Señor. Y Moisés se encontró frente al mar, a sus lados las montañas, y detrás tenía a Faraón con sus caballos y su ejército bien preparado. Y Moisés quería levantar un clamor a Dios, pero Dios responde a Moisés y le dice: no es tiempo de orar, es tiempo de actuar, es tiempo de seguir hacia adelante, no es tiempo de detenerse. Y le dice: ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés responde: una vara. Pero ¿no había hecho Dios grandes milagros días atrás con esa vara? Dígame usted, ¿no había hecho Dios grandes milagros con esa vara? Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros como humanos a veces nos encontramos entre la espada y la pared y pronto olvidamos lo que Dios ha hecho. Somos gente olvidadiza. Necesitamos tomar oración power para que Dios nos devuelva la mente. Y allí estaba Moisés. Y Dios le dijo: golpea las aguas. Golpeó las aguas se abrieron y el pueblo comenzó a caminar en seco y cruzaron al otro lado. Faraón hizo lo mismo, pero fracasó en el intento. El pueblo de Israel cruzó sin sufrir ni un rasguño. Mas sin embargo, cuando el ejército de Egipto iba a mitad de camino, el mar se unió y se tragó a sus caballos, a sus carros, a su ejército, al faraón y a todo el que iba detrás de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios está contigo, tú tienes garantía de que Dios te dará la victoria. ¿Hay alguien aquí que adore al Señor? Y mire lo que dijo Moisés, Éxodo 15:1. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel un cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Echó en el mar al caballo y al jinete. Echó en el mar al caballo y al jinete. Dios quiere echar el caballo y el jinete que te persiguen. Él lo quiere echar en el mar del olvido, pero Él necesita que tú estés en pies.
que tú le creas a Él, que tú confíes en Él. No es en los momentos buenos solamente que debemos de confiar en Dios. No es en los momentos de abundancia, de alegría, que debemos de confiar en Dios. En Dios hay que confiar todo el tiempo. Mire, en medio de esta pandemia se va a saber quiénes son los verdaderos adoradores del Dios vivo. Va a haber un sedazo. No se sorprenda cuando usted no vea gente en sillas que estén vacías, porque va a haber un sedazo y toda la paja se va a ir y va a quedar lo que Dios quiere que quede dentro de su pueblo. Dios va a colar, Dios va a seducir, y la gente que confían en Dios van a permanecer firmes. Nadie lo puede derribar, nadie lo podrá destruir. Los sirios rodearon a Eliseo. Y rodearon a Eliseo con su siervo Giesi. Estaban rodeados por los sirios. Y los sirios tenían un gran ejército de caballos, de carros. Y rodearon a dos hombres indefensos. No tenían nada, ningún tipo de armamento. Y estaban rodeados. El siervo de Eliseo se preocupó. Le abrió una brecha y gritó, dijo: ¡ay! Usted sabe cuando usted se da un golpe en un dedo y usted grita: ¡ay! Le dolió, ¿verdad? Este hombre gritó: ¡ay! Y Eliseo dice: ¿qué te pasa, muchacho? Dice: ay, mi señor, estamos muertos, estamos perdidos, estamos destruidos, estamos arruinados. Y Eliseo dice: ¿cómo así? Hay un gran ejército de los sirios que nos tiene rodeado. Y Eliseo dijo: wow, ¿qué problema tengo ahora? Es posible que usted se encuentre rodeado por diferentes situaciones, como enfermedades, crisis financiera, problema en la familia, problema en el matrimonio. Es posible que todo eso sea una carga terrible para usted, pero no se preocupe por eso. Aunque usted se sienta rodeado por cosas que se ven aparentemente difícil ante sus ojos, la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Y aunque te encuentres rodeado, solamente tienes que abrir tu boca y clamar al Señor, e inmediatamente Dios va a desactivar toda fuerza contraria que se levante contra ti. Abre tus ojos espirituales y mire lo que dice Segunda de Reyes 6, 14 y 15. El enemigo tiene, ¿qué tiene el enemigo? ¿Qué estamos hablando de? Caballos. El enemigo tiene carros. ¿Y usted cree que Dios no tiene su caballo? Usted como que está dudoso. Dios también tiene sus caballos. Pero los caballos de Dios no son como los caballos del enemigo. Los caballos del enemigo se debilitan, se ahogan en el mar. Mas los caballos de Dios son fuertes y salen de cualquier situación fácilmente. Porque los caballos de Dios nadie lo puede detener. Los caballos de Dios salen para arruinar los planes del diablo. Y mire, dice: se levantó de mañana y salió en aquel que servía el varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Hay momentos en los que nosotros no sabemos qué hacer. ¿Le ha pasado a usted eso? Hay momentos en los que usted dice: ¿qué haré? Tengo mis manos atadas. ¿Qué haré? No sabe qué hacer. Entonces dijo: ¿qué haremos? Y le dijo Eliseo lo siguiente: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces ocurrió aquí lo más poderoso. Eliseo, cuando observó que su criado estaba asustado, con miedo, preocupado, que él estaba mirando que no había salida, Eliseo dijo: yo sé dónde se encuentra nuestra salida. Y dice que Eliseo se fue de rodillas. Y dice: y oró Eliseo y dijo:
te ruego, pero oiga para qué oró Eliseo. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces dice que entonces Jehová abrió los ojos del criado, y he aquí que el criado miró, pero ahora miró algo diferente. Y he aquí que el criado miró algo diferente. Dice que el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente. ¿De qué? De caballo. Y el monte estaba lleno de carros, pero los carros de Dios son diferentes a los carros del enemigo. Los carros del enemigo están apagados, mas los carros de Dios están encendidos, tienen fuego. Dice que los carros que el criado vio eran carros de fuego. No, eso no lo alegró a usted. Eran carros de fuego. Aleluya. Entonces, cuando vio estos carros, descendieron, y él oró, y Eliseo, a Jehová, y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y lo hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Todos quedaron ciegos y se perdieron allí, y Dios le dio la victoria a Eliseo. Nosotros queremos victoria. Nosotros queremos transformación. Nosotros queremos cambio. Entonces tenemos que hacer lo que hizo David. Tenemos que hacer lo que hizo Eliseo. Tenemos que hacer lo que hicieron aquellos grandes hombres de Dios que fueron perseguidos hasta la muerte. Ellos nunca dejaron de orar. ¿Qué fue lo que nunca hicieron? Nunca dejaron de orar. Cuando tú dejas de orar, el enemigo saca ventaja. Pero cuando tú regresas a la oración, el poder de Dios se manifiesta y hay una bendición poderosa para ti. Santo. Ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros, ¿en quién confiaremos? En Jehová. Conclusión: no permita que el enemigo te turbe. No permita que las noticias te quiten y te roben tu fe. Sigue creyendo en el Señor. Si la pandemia quiere continuar, que continúe, pero Dios nada de eso lo va a detener. Al pueblo de Dios nada de eso lo va a detener. Si quieren quitarnos que nos congreguemos, que quiten que nos congreguemos, pero donde quiera que estemos, levantaremos un altar para seguir adorando al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Así que te animo que no te detenga, no te paralice. Sigue levantado como el águila, creyendo que Dios está contigo en todo lugar. Amén.